Buenos días, Dios los bendiga. Hoy estamos a martes 20 de julio. Estamos, por cierto, en ese proceso de entrar a lo que se llama la canícula, el calor más intenso de la cual se manifiesta en estos tiempos, en estos periodos, por la cuales tenemos muchas situaciones de climas, tornados, y bueno, pues esperemos en Dios que el Señor sea benévolo con nosotros al proceso de este clima. Hoy estamos a martes 20 de julio, la devoción del Divino Niño, del Divino Niño Jesús, que el Señor nos regala en este día para tener esa bendición que está presente en varios países. Esta devoción del Divino Niño, el niñito que está así con las manitas abiertas, ese es el que hoy el Señor nos invita a tener en cuenta en este camino de la devoción que el Señor nos da en su presencia. Escuchamos un poquito este canto que nos regala el Señor para poder tener esa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hoy. Amén. La devoción al Divino Niño Jesús. Desde tiempos muy antiguos los católicos han tenido mucha devoción a la divinidad del Niño Jesús y han honrado su santa infancia, considerando esta edad de Jesucristo como una maravilla de inocencia y de amabilidad. Ya hacia el año 1200 San Francisco de Asís dispuso recordar con mucha solemnidad la natividad haciendo un pesebre lo más parecido al de Belén y celebrando así entre los pastores, ovejas, bueyes y asnillos la misa de la medianoche, haciendo él mismo un hermoso sermón de la Nochebuena, recordando la gran bondad de Dios, del Hijo de Dios, al querer hacerse hombre en Belén para salvar a nuestras almas y salvar nuestra humanidad. Más tarde, San Antonio de Padua fue un devoto tan entusiasmado por el niño de Jesús que, según la imagen de que él se conserva, mereció que el divino niño se le apareciera, y se le ve que tiene en el libro la imagen del divino niño. Otro santo al que se le presentara a la imagen
teniendo entre sus brazos al niño Jesús, es San Cayetano, el cual lo que necesitaba pedir, lo pedía por los méritos de la infancia del divino niño Jesús, o sea, por sus primeros 12 años de vida en la tierra de nuestro Salvador. Modernamente, los santos que más contribuyen a difundir la devoción del niño de Belén fueron Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Tenían un amor tan grande al divino niño que un día, al subir de una escalera, obtuvo una visión en la que contemplaban al niño Jesús tal cual lo había sido en la tierra. En recuerdo de esta visión, los santos llevaban siempre en su viaje a una estatua del divino niño, y en cada casa de su comunidad que mandó tener y honrar una bella imagen del divino niño Jesús, y casi siempre en ella dejaba los regalos al despedirse. Le gustaba mucho adornar muy bellamente los pesebres y poner villancicos. Unos de los que más le agradaba es este: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame ya luego. Y el otro gran devoto del niño Jesús fue San Juan de la Cruz. En una Navidad, emocionado, toma una imagen del divino niño y exclama lleno de entusiasmo: mi dulce y tierno Jesús, mi amores me ha de matar, ahora tienes lugar en mí. Y en el año 1636, nuestro Señor le hizo a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento esta promesa: todo lo que quisiera pedir, pídelo por los méritos de la infancia y tu oración será escuchado. Pídelo por los méritos de la infancia del divino niño. Millones de creyentes han hecho la experiencia de pedir favores a Dios por los méritos de la infancia del divino niño Jesús. Ya han conseguido maravillas y nosotros vamos a hacer lo mismo. Queremos honrar la infancia de Jesús y darle las gracias por haber nacido en Belén para salvarnos y hacerse niño como nosotros. En Praga, dice que hace varios años hubo en Andalucía, España, un religioso carmelita que se dedicaba a fabricar imágenes religiosas y deseaba mucho ver al niño Jesús tal como él en Nazaret, cuando estaba visible en esta tierra, para lograr hacerse una estatua bien hermosa, y pedía mucho a Dios este gran favor. Y un día, al subir una escalera, vio en el descanso al divino niño, hermosísimo, sonriente y bendiciéndolo. El santo religioso se dedicó a fabricar una imagen del divino niño Jesús, tal cual lo había visto, y le resultó verdaderamente hermoso. Y en el año 1556 una princesa española se casó con el príncipe de Praga, y los carmelitas le regalaron una imagen que había fabricado el religioso de la visión. La princesa vistió la bella imagen del niño Jesús con los trajes más hermosos de un pequeño principito. Y ella en Praga empezó a producirse famosísimos milagros en favor de los que rezaban a esta imagen del divino niño. Los pecadores dejaban su vida de pecado, los pobres mejoraban su situación económica, los hijos perdidos volvían a sus hogares, las gentes que se obtenían favores del divino principito narraban que a otros los milagros conseguidos y la devoción se extendía rapidísimamente. Un día un santo sacerdote que propagaba la devoción del divino niño Jesús le oyó decir en esa visión: si son generosos conmigo, yo seré generoso con ustedes. La devoción del niño Jesús es honrada sus primeros 12 años de vida en la tierra. ¿Cómo se extendió por el mundo esta devoción del divino niño Jesús? Desde hacía 300 años, la devoción del niño Jesús se extendió rapidísimamente por Europa, América, Asia, África y Oceanía. La gente empezaron a experimentar que cuando piden favores a Dios por los méritos de la infancia del divino niño,
lo consiguen rápidamente y maravillosamente. En Checoslovaquia, el cardenal Gaspar, cuando era joven, fue preguntando acerca de la historia de la devoción del Divino Niño Jesús y no supo responder. Y esto lo llenó de vergüenza y se puso a estudiar todos los datos que supieran que pudiera hacerse esta devoción y se convirtió en una gran protagonista, obteniendo milagros maravillosos. En Alemania ha sido tanto los milagros y favores que han obtenido los devotos del Niño Jesús que se publicó un libro de un solo milagro y prodigios. En Bélgica, el templo del Niño Jesús del Divino es visitado cada día por centenares y millares de personas y los milagros que se consiguen deja admirados a todos. Dicen que en Bélgica el Niño Jesús tiene tantos altares cuantos corazones de devotos que hay allá, porque cada uno de los que los ama y adornan con inmensas cariños desde su propio corazón. En ese país hay personas que gastan cantidades grandes de dinero en repartir estampas e imágenes del Divino Niño Jesús y Él les recompensa de manera muy generosa. En Francia hay imágenes del Divino Niño por todo el país y los católicos sienten una devoción muy especial por el Divino Niño Jesús. La que más contribuyó a difundir en esta nación la devoción del Divino Niño Jesús fue la venerable Margarita del Santísimo Sacramento en el año 1636. Oyó de labios de nuestro Señor una visión, esta maravillosa promesa: todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de la infancia, de mi infancia y de la oración, y tu oración será escuchada. Desde entonces se dedicó a propagar la devoción del Divino Niño y los milagros que obtuvieron los devotos fueron tan prodigiosos que se despertó un indecible entusiasmo sobre los fieles por esta devoción. La más simpática devota del Divino Niño Jesús en Francia fue Santa Teresita del Niño Jesús, muerta en el año 1897, quien con su devoción tan sencilla y tan simpática animó a muchas personas a sentir un verdadero cariño por el amable niño de Belén. En Italia, el país donde vivía el Papa, la devoción del Divino Niño Jesús empezó en grande desde el año 1888, cuando entronizaron la imagen del Divino Niño en Aranzano. Aquella imagen de tan hermosa que el día en que la expusieron a la veneración del pueblo, toda la gente exclamaba: ¡qué lindo! ¡Qué linda imagen! ¡Qué lindo bebé! Y hasta el mismo pontífice León VIII tenía una imagen del Divino Niño en su habitación. Los devotos siempre se han admirado al ver el rostro tan amable del Divino Niño Jesús y lo han tomado un inmenso cariño, pues la amabilidad de la imagen de la tierra le hace recordar el inmenso amor que siente Jesús desde el cielo por cada uno de nosotros. Y los fieles que han obtenido favores pidiéndole por los méritos de la infancia de Jesús se han encargado de ir narrando a otros las bondades que el Divino Niño Jesús ha tenido con ellos, y así la devoción del Divino Niño Jesús se ha extendido pródigamente por todo el país. Devoción en España. Quizás ninguna nación ha sido tan devota como España del Divino Niño Jesús. Hace varios siglos, Santa Teresa y Santa Teresa y San Juan de la Cruz, las comunidades de carmelitas se propusieron entusiasmar a muchas personas por la devoción del Divino Niño. Y cada devoto que consigue un favor del Divino Niño, del Divino Principito, se encarga de volverle a su propagandista.
Al principio de este siglo, unos católicos fervorosos de Barcelona se convencieron de que su misión sobre la tierra era propagar la devoción del Divino Niño Jesús. Y con esta atraían para ellos y para otros muchísimas bendiciones y muchos del cielo, y ayudas del cielo. Fundaron una revista titulada El Mensajero del Divino Niño Jesús, en la cual narraban los favores que obtenían quienes piden ayuda a Dios por los méritos de la infancia del Divino Niño. Pronto, una señora siguió el Divino Niño a una curación. Una señora consiguió del Divino Niño una curación prodigiosa para una enfermedad incurable, y esta noticia se propagó rapidísimamente. Luego empezaron las conversiones, los hogares que procuran la paz, los hijos que se liberan de las malas compañías, los desempleados que consiguen los buenos sueldos, y los viajeros a quienes el Niño Jesús libraba de gravísimos peligros. Hoy se puede decir que no hay ciudad importante en España sin un buen altar del Divino Niño Jesús de Belén. Se sigue cumpliendo sus maravillosas promesas. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y tu oración será escuchada. El padre Juan de Rizo, en la devoción en Bogotá, Colombia. En el año 1914 llegó a Barranquilla, Colombia, el padre salesiano Juan de Rizo. El padre Juan fue enviado por las calles de la ciudad para pedir limosna para la construcción del templo, pero nada que consiguió. Hasta que un día se le ocurrió: voy a pedir a nuestro Señor por los méritos de la infancia que me ayude. Y empezó a rezarle al Divino Niño, y el éxito en su labor fue inmensa. Desde entonces el padre del Rizo se convirtió en un verdadero enamorado de la devoción del Divino Niño Jesús, y se propuso dedicar su vida a propagar esta devoción. En Barranquilla propagó la devoción del Divino Niño por 13 años, y luego pasó a Medellín y siguió recomendando a todos los que cualquier favor que necesitaban lo pidieran a Jesús por los méritos de su divina infancia. Al principio el padre Juan veneraba la imagen del Divino Niño Jesús en Praga, pero allí una antigua asociación le prohibió hacerlo, alegando que ello tenía la exclusividad de esa devoción. Entonces el padre se dijo: lo importante no es que está vestida de la imagen del Divino Niño, lo que vale es venerar su santa infancia de los primeros 12 años de una vida humana sobre la tierra. Buscaré otra imagen del Divino Niño y propagaré su devoción, porque quien hace los milagros no es la imagen, no es el yeso, la madera, el cartón, la tela, que no pueda hacer milagros. El que hace milagros es Jesucristo en tu fe, en el cielo, que te ha prometido. Tu oración será escuchada si me pides por los méritos de mi divina infancia. Y Dios ha demostrado con asombros milagrosos lo mucho que le gusta la devoción del Divino Niño Jesús cuando sus hijos lo imploran. Y el padre Juan, al ser trasladado a Bogotá en el año 1935, se encontró que en el almacén del Vaticano una hermosísima imagen del Divino Niño vestido como se visten los niños de Nazaret, su tierra, túnica rosada, cintura verde y con los pies descalzos, como los niños pobres en Israel, grupos de la cual pertenecían el Niño Jesús. En una imagen verdaderamente hermosa y atrayente. Si otros niños son tan hermosos y amables, ¿qué tal sería el Divino Niño, el más puro y el más amable y el más simpático de todos los niños del mundo? En el barrio 20 de julio en Bogotá, colocó el padre la preciosa imagen del milagroso Niño Jesús en este terreno deshabitado y pobre, y empezó a narrarlas a la gente las maravillosas prodigios que Jesucristo hace a quienes honran su divina infancia. Los milagros empezaron a publicarse, desocupados se conseguían empleos
desocupados que conseguían empleos, enfermos que sanaban, hijos perdidos que volvían al hogar, personas solteras que lograban formar un dichoso hogar en santo matrimonio, negocios que se arreglaban, angustias que se alejaban, paz por las familias y sobre todo conversiones de pecadores, que el milagro más importante que más debe desear todo buen cristiano. El padre Juan insistió mucho a los devotos que para tener contento a nuestro Señor es necesario cumplir el tercer mandamiento, que consiste en santificar las fiestas, y que santificar las fiestas es descansar el día del Señor y no dejar ningún domingo sin asistir a la Santa Misa. También recordaba a los gentes que es necesario dar limosna y que a uno le cueste, porque la limosna borra mucho los pecados, según dice la Biblia. No se cansen de recomendar a todos la confesión y la comunión frecuente, recordando la promesa del libro santo. Un corazón arrepentido Dios nunca lo desprecia. Ahora, cada domingo más de 100,000 peregrinos van al templo del Divino Niño Jesús en el barrio 20 de julio de Bogotá, y las gracias y favores que obtienen del Divino Niño son innumerables y casi increíbles. Jesús nos sigue diciendo lo que decía hace 19 siglos, y quien le pida un favor, todo es posible para quien tiene fe, por la divina infancia de este divino niño. Bueno, pues hoy estamos celebrando esta devoción, esta advocación, y miren, es esta la imagen que nos presenta aquí en América Latina. En Europa es distinta la imagen. Esta es la imagen de este continente que se tiene. La imagen de Europa es más como chiquita. Bueno, pues esta es la que les invito a tener. Yo traía la mía en una ocasión que me iba a caer, me la hice pedacitos, la quise hormar, la quise pegar, la mal pegué porque ya no encontré todas las piezas y ahí la traigo, pero hasta ahorita no me he podido comprar otra. ¿Por qué? Porque pues después de la pandemia ha habido un poquito más de una situación muy difícil de esta realidad que no han fabricado, y bueno, pues las que a veces editan no están tan hermosas como la que yo conozco que tenía. Bueno, pues hoy yo te pido por la divina infancia de nuestro divino niño que el Señor te conceda lo que le pidas en su gracia y su divinidad. Por la divina infancia, por su divina infancia, te conceda la gracia de lo que pidas. Así sea. Vamos al Evangelio del día que el Señor nos da yo este día martes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien les dijo entonces a Jesús: oye, allí afuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en esta mañana que el Señor nos invita a tener ese espíritu de la vida de los santos, que hoy el Señor nos está invitando a tener ese encuentro de devoción. Oye, Padre, ¿y dónde puedo comprar estos libros? Pues yo los compré en la librería, en la, ¿cómo se llama? Galería, la catedral, ahí el Padre Eliezer Salesman. Son 4 tomos, este es el tercero porque vamos en el julio, agosto y septiembre.
son tomo por 3 meses, son 4 tomos. Bueno, pues en esta vida, en este día, por los méritos de la divina infancia, del divino niño, te conceda lo que le pidas. Hoy el Señor nos invita a hablar sobre este caminar de bendición que el Señor nos da. Jesús estaba hablando a la muchedumbre, estaba con la muchedumbre cuando Jesús le dice que su madre y sus hermanos están buscándolo, tratan de hablar contigo, porque era mucha la gente que estaba alrededor de Jesús, mucha la gente que estaba ahí al lado, buscándolo, preguntándole, hablándole, asistiéndolo. Y bueno, pues la necesidad de tener la proclamación, la necesidad de tener esa enseñanza, esa bendición. Entonces, en el momento que Jesús observa que están pidiéndole, tu madre y tus hermanos, oye, allí afuera están tu madre y tus hermanos, quieren hablar contigo. Este texto es una polémica para el pensamiento de nuestros hermanos cristianos, que dice que Mamita María tuvo más hijos, pero ellos no entienden el hebreo. El hebreo, en términos hermanos, es papá, mamá. Papá, mamá. Y papá, mamá tiene sus hermanos. Aquí están sus 2 hermanos de papá. Y aquí está su hermano de mamá. Entonces, estos papás tienen 3 hijos. Y aquí en el continente, estos 3 hijos tienen 3 tíos. Y estos les llamamos tíos. Mi tío de papá, mi tío de papá, mi tío de papá, mi tía de mamá. Pero son mis tíos. En el término hebreo, en el camino judío, todos se llaman hermanos. Allá no existe tíos, allá no existe abuelos, allá no existe primos, allá no existe hermanastros, allá no existe padrastro, sino hermanos. Ellos tienen acentuados claramente la naturaleza bajo la mirada de un solo Dios, lo que es el politeísmo, un solo Dios. Perdón, el monoteísmo, un solo Dios. Y entonces en ese sentido, ellos se enraizan en la naturaleza de ese amor, de esa bendición. Y en ese contexto ellos se ven como hermanos. Ahora, vamos al Evangelio. Ya te expliqué ese contexto cultural, cual los cristianos no lo entienden porque ellos están aferrados de que María tuvo más hijos y más hijas. Si María hubiera tenido más hijos, realmente Jesús no tendría por qué haberle dicho desde la cruz, madre, ahí tienes a tu hijo, a Juan. Y en Juan entregarnos a todos nosotros a los pies de nuestra Madre María. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y en esa naturaleza entregarnos a nuestra madre, en ese contexto de ese momento de amor y de bendición. Por eso mismo María se queda con el mejor de los discípulos que Jesús tanto ama y le entrega el amor de sus amores, que es nuestra Madre María Santísima. Por eso escuchamos aquí que si tú quieres verte en ese texto, vámonos más para atrás en el Éxodo, en el Génesis, donde Abraham y Lot, que Abraham y Lot es su sobrino, le dice hermano. Bueno, pues ya con eso creo que te explico que ellos, los cristianos, están aferrados de que María Santísima no fue virgen y que realmente no es el único hijo de Jesucristo. Y entonces ellos no entienden ese contexto cultural. No lo entienden, ese contexto del estudio del el sentido real de la lengua escrita, de este contexto. Bueno, entonces, hoy Jesús nos está invitando, mi madre y mis hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, esos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de mi Padre. Ahora, qué bárbaro, está hermoso. No me salen palabras en mi cabeza para explicarte que Jesús quiere que tú
hermana viuda, seas la que seas madre de aquellos que llegan al consuelo, llegan a pedirte un consuelo. Y que el Señor quiere que tú seas madre. Y que aquel hermano que por la calle se encuentra otro amigo con desaliento, ahí quiere que tú seas padre, mi madre y mis hermanos, y quiere que seas hermano ahí. Y que te enraices esa naturaleza. Y en ese contexto, cuando venga la gente a mi lado, también quiere que yo sea ese padre, esa madre, ese hermano determinado que debo de aplicar la naturaleza del Evangelio con esa grande naturaleza de firmeza, no oponerme al plan de Dios. Una madre tiene el acentuar bien que ve el desconsuelo de aquella hermana, siendo tú madre o esposa o viuda, pero que saques la maternidad, que te conmuevas de ver el desconsuelo de aquella señora o aquel joven, y que realmente tengas esa situación de estremecerte, o que aquel papá que no lo ha sido entre sus hijos y que el Señor quiere que seas esa verdadera madre, esa verdadera padre, ese verdadero hermano entre todos los demás. Mi madre mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, son los que cumplen la voluntad de mi Padre y que está en el cielo. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, hoy en el día, hoy martes, estamos ante la devoción del Divino Niño. El Señor nos está invitando a tener esa cercanía y esa bendición, y que no bajes la guardia en torno a esa maternidad. Oye, Padre, pero si yo no soy mamá, pero si yo no soy papá, ¿qué digas tú? Pues no se trata de la fecundidad generacional, no se trata de la fecundidad de que seas padre por generación, por paternidad de carne, sino que seas padre por naturaleza espiritual, por gracia espiritual, madre por gracia espiritual, y te conmuevas ante aquellas realidades que son muy difíciles, que son y que te vas a encontrar en el camino, y que no te van a decir nada, pero tú tienes que leer el rostro, tienes que leer ese evangelio del rostro del hermano, de la hermana, que a lo mejor se va a encontrar así angustiada, se va a encontrar atribulada, que se va a encontrar a lo mejor tronándose los dedos y a lo mejor su rostro diga otra cosa. Entonces yo te pido que el Evangelio nos está exhortando. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre. Entonces tú y yo tenemos que tener ese espíritu de ser fuente de Jesús ante aquellas que necesitan. Y por eso mismo es una continuidad. La voluntad del Padre es que no le falte el aliento a aquel que está quebrado, aquel que está con una necesidad determinada de consuelo, de esperanza, de aliento, de reconfortarse, y que el Señor pueda acercarse así por los méritos de su divina infancia. Que el Señor te conceda eso. Y hoy te pido que traigas la advocación del Divino Niño y abras tu corazón. Te pido, Señor, por los méritos de tu divina infancia, que derrames tu bendición sobre todos aquellos que desconsolados se encuentran, desolados por el COVID, por la enfermedad, por la tribulación de una muerte. Por los méritos de tu divina infancia, danos el aliento necesario para poder seguir adelante y ser testigos de tu amor en esa presencia, de darle a aquel hermano la maternidad o la paternidad necesaria. Y por eso mismo te pido que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros en tu presencia. Hoy la palabra de Dios nos invita a ser parte central de tu expresión continuadora de la obra salvífica, aquellos que en desaliento se encuentran. Y te pido, Señor, que bendigas a todos en esta vía, en este ámbito virtual, y que el Señor nos mire con gracia, fortaleza y bendición, y que el Señor los llene de gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los guarde de todos males y los lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, pues hermanos,
Los invito en la celebración del rato en el nombre de Jesús. Por los méritos de su divina infancia, te conceda lo que le pidas en todo este día, que llegamines bajo su mirada divina y preciosa. Feliz martes para todos. Nos vemos al rato. Gracias. Bendiciones a todos.